Hola, les quiero contar esta experiencia que viví cuando tenía unos 8 años. Usualmente mi hermana menor y yo estábamos solas en casa, ya que nuestros padres trabajaban casi todo el día. Al ser la mayor, yo siempre tenía que cuidarla. Me ayudaba con sus tareas y pasábamos mucho tiempo jugando juntas. Como la casa donde vivíamos en ese tiempo era bastante grande, nuestro juego favorito era el escondite. No recuerdo exactamente cuándo comenzó todo, pero siempre que caía la noche y estábamos en mi habitación, empezábamos a escuchar golpes secos en la cocina y un sonido extraño, como si algo pesado se arrastrara por las escaleras. Yo me asustaba mucho, pero intentaba parecer tranquila para no transmitirle ese miedo a mi hermana. Yo solo la abrazaba con fuerza hasta que ambas nos quedábamos dormidas. Otras veces, cuando me levantaba de madrugada para ir por un vaso de agua, me daba pavor bajar a la cocina. Siempre sentía que alguien me iba siguiendo, y en ocasiones llegué a sentir que algo rozaba mi brazo. En esos momentos, el terror me ganaba y solo salía corriendo de vuelta a mi cuarto. Pero no solo pasaban cosas extrañas de noche. Durante el día las puertas se abrían o cerraban solas, y escuchábamos pasos en el piso superior. Fue entonces cuando mi hermana, que apenas tenía unos 6 años, empezó a hablar sola y a jugar como si alguien más estuviera con ella. Cuando le preguntaba con quién hablaba, ella simplemente respondía, con mi amiga. Yo intentaba convencerme de que era una amiga imaginaria, porque la verdad me daba mucho miedo. E incluso traté de contárselo a mis padres, pero al estar tan ocupados, simplemente me ignoraban. Una noche, antes de dormir, fui a la habitación de mi hermana para darle las buenas noches. Al entrar, noté en la esquina la silueta de una niña pequeña que me sonreía. Al inicio pensé que era mi hermana jugando una broma, pero en cuanto encendí la luz, la figura ya no estaba. Corrí a mi habitación y encontré a mi hermana ahí. Al verme tan asustada, ella también se asustó. No quise contarle lo que vi para no ponerla más nerviosa, pero a la mañana siguiente le pregunté sobre su amiga. Ella solo me dijo que ella vivía aquí con nosotras, que no quería que yo la viera. Cuando le pregunté por qué, ella se quedó callada, mirando fijamente a un punto vacío en la pared. Así que decidí distraerla sugiriendo que jugáramos al escondite. Estuvimos un buen rato hasta que fue mi turno de buscarla. Terminé de contar y recorrí toda la casa hasta llegar a su habitación. Al abrir la puerta, vi claramente una pequeña mano metiéndose debajo de la cama. Convencida de que había atrapado a mi hermana, corrí y me senté sobre el colchón y grité, «¡Te encontré!». En ese mismo instante, mi hermana salió del baño riéndose y me dijo que yo estaba haciendo trampa porque todavía no la había visto. Me quedé paralizada. Yo acababa de ver a alguien escondiéndose bajo la cama, y antes de que mi hermana pudiera acercarse, la tomé del brazo con fuerza. Salimos de ahí y nos encerramos en mi habitación hasta que nuestros padres llegaron. Les conté todo entre lágrimas, el brazo bajo la cama, la silueta en la esquina y todas las cosas extrañas que estaban ocurriendo en la casa. Y por suerte, algo en mi tono de voz los hizo reaccionar. No sé si me creyeron del todo o si ellos también habían sentido algo, pero una semana después decidieron que nos mudaríamos, y desde que nos fuimos de esa casa, todo mejoró. Mis padres empezaron a pasar más tiempo con nosotras, y afortunadamente no he vuelto a presenciar nada paranormal. Solo me queda la duda de qué era esa niña y qué hacía en nuestra antigua casa. Buenas noches. Espero que estén bien.
Esto me ocurrió hace unos años, cuando era más joven. Me gustaba mucho practicar senderismo. Para mí era una experiencia muy relajante y disfrutaba tomando fotos de los hermosos paisajes. Sin embargo, desde que viví esta experiencia, ya no me siento tan confiada de volver a realizar esa actividad, o por lo menos no de manera solitaria. Todo ocurrió un fin de semana en el que había planeado ir a un lugar tranquilo para caminar y acampar. Preparé todo lo necesario y mi mamá me llevó en su auto. Ella no estaba muy feliz de que fuera sola, pero yo insistí en que era un sitio seguro. Cuando bajé del auto y me despedí de mi mamá, quien vendría por mí al día siguiente, me dispuse a seguir el camino principal. Todo iba bien. El día era soleado y me sentía muy emocionada. Seguí caminando hasta llegar a una desviación del sendero. Decidí tomarla y me adentré en un bosque más denso. Había caminado aproximadamente 30 minutos, cuando de pronto empecé a escuchar los gritos de una mujer. No entendía qué estaba diciendo, pero por su tono de voz intuí que pedía ayuda desesperadamente. Así que intenté seguir el sonido para encontrarla. Cada vez la escuchaba con más claridad, hasta que llegué a la entrada de una cueva que estaba parcialmente oculta por la vegetación. Fue entonces cuando la mujer gritó de nuevo, y pude distinguir que se trataba de una voz de una mujer mayor. Le pregunté si estaba herida, a lo que ella respondió que sí. Me dijo que se había caído, que no podía moverse y me suplicó que entrara a ayudarla. Sonaba muy asustada, así que tomé mi linterna y me dispuse a entrar. Pero antes revisé mi teléfono para llamar a emergencias, pero vi que no tenía señal, así que entré cuidadosamente y volví a preguntarle a la mujer que dónde se encontraba, para seguir guiándome por su voz. Pero no recibí ninguna respuesta. Pensé que tal vez se había quedado inconsciente, así que seguí avanzando hasta que escuché un crujido bajo mis pies. Apunté la linterna hacia el suelo y noté que había varios huesos esparcidos. Algunos parecían ser de animales, pero otros no mucho. En ese instante di media vuelta y empecé a correr lo más rápido que pude, pero justo unos pasos antes de llegar a la salida, empecé a escuchar una horrible risa justo detrás de mí. No me atreví a mirar, solo seguí corriendo durante lo que parecía una eternidad, hasta que alcancé el camino principal de nuevo. No podía dejar de temblar, pero como pude logré bajar hasta la entrada del sendero y llamé a mi mamá. No podía ni hablar con claridad, pero logré decir lo suficiente para que ella me entendiera. Después de un rato, llegó por mí. Bajó del auto corriendo y me abrazó con fuerza. Subimos al auto y no pude decir ni una palabra en todo el trayecto, a pesar de que mi mamá no dejaba de hacerme preguntas. Simplemente me recosté en el asiento trasero y al llegar a casa no podía dejar de llorar mientras pensaba una y otra vez en esa horrible risa. Desde ese día no he vuelto a hacer senderismo, al menos no sin compañía, pero comparto mi historia para que las personas que, como yo, que disfrutan de las actividades al aire libre, tengan mucho cuidado, porque nunca sabes realmente qué es lo que puedes encontrar allá afuera. Cuando era más pequeña, mi hermano y yo solíamos jugar con unos niños de nuestra calle. Todas las mañanas, cuando mi papá nos llevaba a la escuela, mi hermano era el primero en decir que tenía muchas ganas de ir a jugar con ellos. Él se refería a un par de pequeños que veíamos jugar justo al lado de nuestro jardín, con una pelota de color azul. Mi papá siempre estaba tan apurado por llevarnos que jamás los notaba. Solo nos seguía la corriente y decía: cuando regresen, pueden salir y jugar con ellos. Sin embargo, por las tardes, cuando regresábamos de la escuela, ya no estaban.
Así fue, hasta un sábado en el que mi hermano los vio por la ventana que daba al jardín y me pidió muy emocionado que saliéramos a jugar. Yo acepté y pedimos permiso a nuestros padres, quienes accedieron con la condición de que no nos alejáramos. Cuando estuvimos afuera, saludamos a los niños. Se veían normales, pero tenían una mirada extraña, como si estuvieran tristes todo el tiempo. Pasaron los días y ocasionalmente salíamos a jugar con ellos. Una vez les pregunté si llevaban viviendo mucho tiempo en esa casa, pero ellos se quedaron callados y señalaron el árbol que estaba en nuestro jardín. Pensé que era algo raro, pero seguimos jugando hasta que oscureció y regresamos a casa. Como cualquier otra noche, nuestra mamá nos arropó para dormir. Mi hermano y yo ya estábamos dormidos, cuando de la nada tocaron a nuestra ventana. Despertamos asustados y nos quedamos mirando el uno al otro. Un poco extrañados, fuimos a ver qué había provocado ese ruido. Justo en ese momento, vimos que lanzaron contra el vidrio la pelota azul. Los dos niños estaban ahí, observándonos y haciendo una seña con la mano para indicarnos que bajáramos con ellos. Nos pareció muy extraño, pues ya era muy tarde para salir a jugar, y me sentí un poco enojada de que nos despertaran así, por lo que abrí la ventana y les dije que jugaríamos mañana, que era mejor que regresaran a su casa a descansar, pero ellos solo nos veían fijamente. De pronto, mi mamá entró al cuarto y nos regañó por estar despiertos. Le expliqué que los niños nos habían despertado y ella se acercó a mirar por la ventana, pero no vio a nadie. Solo a lo lejos alcanzó a distinguir una pelota azul detrás del árbol del jardín, pero insistió en que no había nadie hablándonos. Nos volvió a regañar y nos ordenó dormir. Yo me sentía mal de que no nos creyera, pero decidí obedecer. Pasaron los días, y al notar que cada noche aparecían en nuestra ventana, mi hermano y yo nos sentíamos cada vez más asustados, ya que nadie más parecía notar su presencia. Con el tiempo, esto se volvió insoportable. Ya no podíamos dormir tranquilos sabiendo que estarían ahí afuera pidiéndonos salir. Pero todo empeoró una noche en la que desperté de golpe con una sensación incómoda. Encendí la luz y me di cuenta de que mi hermano también estaba despierto. Me dijo que llevaba un rato así y que por la ventana había visto una silueta de un hombre asomándose. Eso me hizo sentir aún más nerviosa. Pensé en gritarles a mis papás, pero sabía que no nos creerían. Así que, con miedo, caminé hacia la ventana y abrí la cortina. Entonces vi a un hombre muy alto con sombrero, el cual nos observaba desde el mismo árbol que habían señalado los niños. Comencé a gritar de terror y mis padres vinieron corriendo. Nos abrazaron y preguntaron qué pasaba, pero yo solo podía señalar hacia la ventana. Mi padre se asomó y no vio nada, por lo que, de nuevo, pensaron que solo lo estábamos imaginando. Desde esa noche, los niños dejaron de aparecer, pero ahora veíamos a ese señor desde la ventana de nuestra habitación. Siempre estaba cerca del árbol y parecía irse acercando más y más cada noche. Fue mucho tiempo el que mi hermano y yo pasamos durmiendo aterrados, creyendo que ese hombre nos iba a hacer algo, pero afortunadamente jamás fue así. Simplemente, conforme fuimos creciendo, esa figura fue desapareciendo de nuestras vidas. Hasta el día de hoy, nuestros padres siguen sin creernos, pero yo solo espero que nunca volvamos a ver a esos niños, y mucho menos a ese hombre aterrador. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes mandarnos tus historias al correo en la descripción. Puedes seguir escuchando nuevos episodios a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube todos los viernes.
Nos vemos en el próximo episodio.